En un mundo donde la tristeza a menudo nos envuelve, descubre cómo Liang transforma su dolor en un viaje de sabiduría y crecimiento. Acompáñanos en esta historia de autoconocimiento y esperanza, y déjate inspirar por las enseñanzas que cambiarán tu perspectiva sobre la vida. Capítulo 1. El jardín de la melancolía. En una pequeña aldea, rodeada por las montañas y los susurros del viento, vivía un joven llamado Liang. Su hogar era conocido por sus exquisitos jardines, donde las flores bailaban al ritmo de la naturaleza y los árboles susurraban historias antiguas. Sin embargo, a pesar de la belleza que lo rodeaba, Liang se encontraba sumido en una profunda tristeza que opacaba los colores de su mundo. Liang pasaba sus días en un rincón específico del jardín, bajo la sombra de un viejo cerezo. Este lugar, que él llamaba su jardín de la melancolía, era un reflejo de su alma, bello pero marchito, lleno de recuerdos y de una paz melancólica. La tristeza de Liang provenía de la pérdida de sus padres, quienes le habían enseñado el amor por la naturaleza y el arte del cuidado de los jardines. Desde su partida, Liang había dejado que su corazón se llenara de sombras, y con ello, el jardín también había comenzado a perder su esplendor. Cada mañana, Liang se sentaba bajo el cerezo y contemplaba el jardín, perdido en sus pensamientos. Las flores parecían llorar con él, y el viento llevaba su pesar a lo largo y ancho del valle. El joven creía que su tristeza era un río sin fin, una parte inmutable de su ser. Un día, mientras Liang estaba sumido en sus reflexiones, una figura apareció en la entrada del jardín. Era un anciano de mirada serena y paso firme, vestido con ropas sencillas pero dignas. Su presencia era como un suave rayo de luz en la penumbra del jardín. El anciano, al ver a Liang, se acercó con una sonrisa cálida y se sentó a su lado bajo el cerezo. «Joven Liang», comenzó el anciano con voz suave, «veo en tus ojos un mar de tristeza, pero también un espíritu deseoso de encontrar la paz. ¿Puedo sentarme contigo y compartir tu silencio?» Sorprendido, Liang asintió. Había algo en el anciano que le inspiraba confianza, una sensación de calma que hacía mucho no sentía. Así, bajo la sombra del cerezo, comenzó una amistad inesperada que marcaría el inicio de un viaje hacia la sanación del alma de Liang. Capítulo 2. La visita inesperada. El anciano, que se presentó como Maestro Wei, comenzó a visitar regularmente a Liang en su jardín de la melancolía. Con cada visita, el maestro traía consigo pequeñas enseñanzas y parábolas que poco a poco iban calando en el corazón del joven. Liang, por su parte, encontró en el Maestro Wei una figura paternal y sabia, alguien que escuchaba sus palabras con atención y comprendía su dolor sin juzgar. A medida que pasaban los días, el maestro le habló a Liang sobre la impermanencia de la vida y la importancia de fluir con los cambios. Le enseñó que la tristeza, al igual que la alegría, era una parte natural del ser humano y que aceptarla era el primer paso para superarla. Un día, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, el maestro Wei le propuso a Liang un viaje. «Liang, he visto cómo tu corazón ha empezado a abrirse nuevamente. Sin embargo, hay lecciones que solo se aprenden lejos de casa, en el camino. ¿Te atreverías a acompañarme en un viaje a través de las montañas y los valles? Te prometo que será un viaje que transformará tu vida». Liang, aunque inicialmente dudoso, sintió que era el momento de dar un paso fuera de su zona de confort. Con la idea de que ese viaje podría ser el inicio de un nuevo capítulo en su vida, aceptó la propuesta del maestro Wei. Al día siguiente, al alba, Liang y el maestro Wei partieron de la aldea con lo esencial para el viaje. Mientras se alejaban, Liang echó una última mirada a su jardín de la melancolía, sintiendo una mezcla de nostalgia y esperanza. Sabía que al regresar, nada sería igual. El viaje los llevó por senderos serpenteantes, a través de bosques frondosos y ríos cristalinos. Cada paso era una oportunidad para el maestro Wei de enseñar a Liang sobre la belleza y la transitoriedad de la vida. Liang, por su parte, empezó a ver el mundo con ojos diferentes, maravillándose ante la belleza que antes pasaba desapercibida. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un gran árbol, el maestro Wei le dijo a Liang: «Cada paso que das en este viaje es un paso hacia tu propia transformación. Recuerda, la tristeza no es tu enemiga, es un maestro que te enseña a valorar la alegría y la belleza de la vida». Capítulo 3. Primera enseñanza.
Mientras Liang y el maestro Wei continuaban su viaje, el paisaje alrededor de ellos cambiaba, ofreciendo nuevos escenarios y lecciones. El maestro Wei aprovechaba cada momento para impartir su sabiduría, pero siempre de manera sutil, permitiendo que Liang descubriera las respuestas por sí mismo. Una mañana, mientras atravesaban un valle cubierto de niebla, el maestro Wei se detuvo y señaló hacia un pequeño arroyo que discurría suavemente entre las rocas. «Observa el agua, Liang», dijo. «Fluye libremente sin resistirse. Acepta cada piedra, cada curva del camino como parte de su ser. Así también debemos aceptar nuestras emociones, sean de tristeza o alegría. No resistirse, sino fluir con ellas». Liang contempló el arroyo, reflexionando sobre las palabras del maestro. Comenzó a entender que su tristeza no era un enemigo a combatir, sino una parte de su viaje, una emoción que, como el agua, podía fluir y transformarse. En los días siguientes, el maestro Wei guió a Liang en prácticas de meditación y mindfulness. Le enseñó a estar presente, a observar sus pensamientos y emociones sin juzgarlos, a ser como el arroyo que fluye libremente. Liang empezó a experimentar momentos de paz interior, algo que no había sentido desde hace mucho tiempo. Mientras se acercaban al final de este capítulo de su viaje, Liang se dio cuenta de que la tristeza comenzaba a dejar espacio a otros sentimientos, como la gratitud y la serenidad. El maestro Wei, notando este cambio, sonrió con satisfacción. Una tarde, sentados frente a una puesta de sol que teñía el cielo de tonos dorados y rosados, el maestro Wei le dijo a Liang: «Recuerda, el viaje hacia la sanación del alma es como este río, siempre en movimiento, siempre cambiando. Aceptar esto es aceptar la esencia misma de la vida». Mientras el capítulo llega a su fin, Liang siente una renovada sensación de esperanza. Su viaje con el maestro Wei le ha enseñado que la tristeza, como todas las emociones, es transitoria y que, incluso en ella, hay lecciones de vida que aprender. Recuerda darle me gusta al vídeo si estás disfrutando de esta historia y te está aportando reflexiones valiosas. Continuemos. Capítulo 4. El despertar de la conciencia. A medida que Liang y el maestro Wei avanzaban en su viaje, el joven comenzó a experimentar un profundo cambio interior. Cada día, bajo la guía del maestro, Liang aprendía a observar sus pensamientos y emociones desde una perspectiva de mayor conciencia y comprensión. Una mañana, mientras caminaban por un bosque densamente arbolado, el maestro Wei se detuvo y le pidió a Liang que cerrara los ojos y simplemente escuchara. Al principio, Liang solo escuchaba el sonido de sus propios pensamientos, pero poco a poco comenzó a percibir los sonidos del bosque. El canto de los pájaros, el susurro de las hojas, el murmullo de un arroyo cercano. Al abrir los ojos, Liang se dio cuenta de que estaba más conectado con el mundo que le rodeaba y consigo mismo. La conciencia plena nos permite estar completamente presentes en cada momento, explicó el maestro Wei. Cuando nos damos cuenta de que somos parte de un todo más grande, nuestras preocupaciones y tristezas comienzan a parecer menos abrumadoras. En los días siguientes, el maestro enseñó a Liang prácticas más profundas de meditación, ayudándole a explorar los rincones de su mente y a entender las raíces de su tristeza. Liang aprendió a acoger sus sentimientos sin miedo, reconociendo que cada emoción era un paso más en su camino hacia el entendimiento y la aceptación. Liang también comenzó a practicar la meditación caminando, una forma de meditación que le permitía estar presente en cada paso, sintiendo la conexión con la tierra y con la naturaleza. Esta práctica se convirtió en una fuente de gran paz y claridad para él. Una noche, mientras contemplaban las estrellas, el maestro Wei compartió con Liang una reflexión. Cada estrella en el cielo es un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, hay luz. Así es también con nuestros pensamientos y emociones. Incluso en la tristeza, hay destellos de comprensión y crecimiento. Liang se sentía cada vez más en paz consigo mismo y con su entorno. Comenzó a ver su tristeza no como un final, sino como un punto de partida para un nuevo entendimiento de la vida y de sí mismo. Capítulo 5. La alegría en lo simple. A medida que Liang y el maestro Wei continuaban su viaje, el joven comenzó a descubrir una nueva faceta de la vida, la alegría en las cosas simples. El maestro le enseñó que la felicidad no residía en grandes logros o posesiones materiales,
sino en la apreciación de los pequeños momentos y las sencillas maravillas de la vida. Un día, mientras atravesaban un pequeño pueblo, el maestro Wei invitó a Liang a sentarse y observar a la gente. Vieron a los niños jugando con una pelota hecha de trapos viejos, a las mujeres charlando mientras tejían, y a los hombres compartiendo historias al final de su jornada de trabajo. Aunque sus vidas eran humildes, sus rostros reflejaban una genuina felicidad y contento. «Observa, Liang», dijo el maestro. «La felicidad se encuentra en estos momentos de conexión y sencillez. En la risa de un niño, en la compañía de amigos, en el trabajo realizado con amor». Liang comenzó a practicar la gratitud diaria, tomando un momento cada día para apreciar algo simple pero hermoso: el calor del sol en su piel, el aroma de las flores silvestres, la melodía de un riachuelo. Estos ejercicios de gratitud le ayudaron a abrir su corazón a la alegría, permitiéndole ver el mundo desde una perspectiva más positiva y agradecida. El maestro también le enseñó a Liang el arte de la caligrafía, una práctica que requería paciencia, atención y apreciación de la belleza en cada trazo. A través de esta práctica, Liang descubrió una forma de meditación en movimiento, una manera de expresar su ser interior y encontrar alegría en la creación. Una noche, mientras acampaban bajo las estrellas, el maestro Wei compartió una reflexión con Liang. La felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, más se aleja. Pero si te sientas en silencio, puede que se pose en tu hombro. Así es la alegría en lo simple. Llega cuando menos la buscas, en los momentos de presencia y apreciación. Liang se dio cuenta de que había comenzado a sonreír más a menudo. La tristeza que una vez lo había envuelto estaba dando paso a una sensación de paz y contentamiento. Aprendió que la alegría no era un destino lejano, sino un camino que se recorre cada día, paso a paso, momento a momento. Capítulo 6. La compartida tristeza. En esta etapa del viaje, Liang y el maestro Wei llegaron a una región montañosa donde se encontraron con una comunidad que había sido recientemente afectada por una serie de desafortunados eventos. El maestro sabía que esta sería una oportunidad valiosa para que Liang aprendiera sobre la empatía y la conexión humana a través del dolor compartido. Mientras ayudaban a la comunidad en sus tareas diarias y en la reconstrucción de lo que habían perdido, Liang se encontró compartiendo historias y experiencias con los aldeanos. Descubrió que, al compartir su propia tristeza y escuchar la de los demás, se creaba un vínculo de entendimiento y apoyo mutuo. El maestro Wei le explicó a Liang que el dolor compartido es menos agobiante. Cuando abrimos nuestro corazón a los demás, encontramos consuelo en la conexión humana. Nuestros problemas, vistos a través de los ojos de la empatía y la compasión, se vuelven más llevaderos. En esta comunidad, Liang también aprendió el poder de la ayuda mutua. Vio cómo los aldeanos se unían para apoyarse unos a otros, cómo la solidaridad y la compasión eran fuerzas poderosas que les permitían superar adversidades. Estas experiencias le enseñaron que en momentos de tristeza, el apoyo comunitario y el amor al prójimo eran esenciales. Una noche, mientras compartían historias alrededor de una fogata, un anciano de la aldea le dijo a Liang: «La tristeza que compartimos se convierte en la semilla de una nueva esperanza. Al abrir nuestros corazones y unirnos en nuestros momentos difíciles, cultivamos un jardín de comprensión y amor». Liang comenzó a sentir una nueva sensación de propósito. Aprendió que su tristeza, lejos de aislarlo, podía ser un puente hacia la conexión con los demás. A través de la empatía y el compartir, Liang encontró una forma más profunda de sanación, no solo para sí mismo, sino también para los que lo rodeaban. Con estas valiosas lecciones de empatía y comunidad, concluimos el 6º capítulo. Ahora continuemos para descubrir cómo Liang aplica estas enseñanzas en su vida. Capítulo 7. El retorno al jardín. Después de meses de viaje, Liang y el maestro Wei emprendieron el camino de regreso a la aldea de Liang. Durante el viaje de retorno, Liang reflexionaba sobre todo lo que había aprendido y experimentado. Sentía que no era el mismo que había partido meses atrás. Ahora llevaba consigo una profunda sabiduría y una nueva perspectiva sobre la vida y sus emociones. Al llegar, lo primero que hizo Liang fue visitar su jardín de la melancolía. Sin embargo, ya no lo veía de la misma manera. Donde antes veía tristeza y desolación, ahora veía un lugar de reflexión y crecimiento.
Decidido a restaurar su belleza, comenzó a trabajar en el jardín, cuidando cada planta y flor con amor y atención. El maestro Wei observaba a Liang mientras trabajaba en el jardín. Le dijo: «Así como cuidas este jardín, has aprendido a cuidar de tu corazón. Has transformado tu tristeza en comprensión y compasión. Este jardín, al igual que tu alma, florecerá una vez más». Con el tiempo, el jardín volvió a la vida, llenándose de colores y aromas. Se convirtió en un símbolo de la transformación de Liang, un lugar de paz y belleza que reflejaba su viaje interior. Los aldeanos comenzaron a visitar el jardín, atraídos por su renacida belleza y por las historias de Liang sobre su viaje y transformación. Liang compartía con ellos las enseñanzas del maestro Wei, difundiendo la sabiduría y la comprensión que había adquirido. Una tarde, mientras el sol se ponía, bañando el jardín en una luz dorada, el maestro Wei le dijo a Liang: «Tu viaje no termina aquí. Cada día es una oportunidad para crecer, para aprender y para ayudar a los demás. Recuerda siempre las lecciones que has aprendido y compártelas con el mundo». Liang asintió, consciente de que su viaje de autodescubrimiento y sanación era un proceso continuo y que su experiencia podía ser una fuente de inspiración y consuelo para otros. Capítulo 8. Reflexión final y despedida. El octavo y último capítulo de nuestra historia nos lleva a una tarde tranquila en el renovado jardín de Liang. Sentado bajo el cerezo que una vez albergó su melancolía, ahora lleno de flores y vida, Liang reflexiona sobre su viaje. Liang había aprendido que la tristeza no era un enemigo a vencer, sino una parte natural de la vida, una emoción que, cuando se abraza y comprende, puede llevar a un profundo crecimiento personal. Recordó las palabras del maestro Wei sobre la impermanencia de la vida y cómo, al igual que las estaciones cambian, nuestras emociones también fluyen y se transforman. Pensó en la empatía y el consuelo que encontró en compartir su dolor con los demás, y cómo esto lo había unido a una comunidad de corazones abiertos y mentes comprensivas. Recordó las pequeñas alegrías y las lecciones encontradas en los momentos más sencillos, y cómo la gratitud por lo cotidiano había iluminado su camino. Liang se dio cuenta de que su viaje era un reflejo del viaje que todos emprendemos en la vida, un camino de altibajos, de aprendizaje y crecimiento. Decidió que compartiría su historia con otros, para que aquellos que también experimentaban tristeza pudieran encontrar consuelo y sabiduría en sus palabras. El jardín, una vez un lugar de soledad y tristeza, se había convertido en un santuario de paz, un espacio donde la comunidad se reunía para compartir, aprender y crecer juntos. Liang, con una sonrisa en su rostro, sabía que su viaje había sido solo el comienzo de una vida llena de aprendizaje y enseñanza. Mientras el sol se ponía, bañando el jardín en tonos dorados, Liang reflexionó y dijo: «Cada uno de nosotros tiene un viaje único, lleno de desafíos y bendiciones». Con estas palabras, Liang cierra su historia, dejándonos con una invitación a reflexionar sobre nuestro propio viaje y a compartir nuestras experiencias. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides comentar tus reflexiones y compartir este vídeo con aquellos que puedan beneficiarse de sus enseñanzas. Y como siempre, para seguir descubriendo contenido enriquecedor como este, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Un abrazo a todos.